Saludos queridos y apreciados amigos, yo soy Martín, consultor migratorio, y en esta ocasión quiero hablar contigo acerca de una serie de temas que son bastante interesantes y que yo sé que también son una inquietud para ti. Y es acerca de una pregunta que me han estado haciendo muchísimas personas que se acercan a nuestras oficinas y que han visto nuestros videos, especialmente este video que está acá arriba, que habla muy específicamente de este tema que vamos a tratar en este día. Relacionado con el tipo de asilo afirmativo. Muchas personas se han acercado y me han preguntado que si una persona que entró con visa, que entró como estudiante o que entró con cualquiera de las diferentes tipos de metodologías de visas con las que normalmente alguien puede venir a los Estados Unidos, ya sea por turismo, por negocio, por trabajo o por cualquiera de estas modalidades, y su situación cambia dentro de su país porque dado algún evento, ya sea en su ausencia o en su presencia, ocurrió alguna situación que haga que esta persona tema volver a su país, que si se puede solicitar un asilo basado en estas condiciones, porque la gente tiene ya la precondición de que un asilo solamente se puede solicitar cuando una persona llega a una frontera y dice: yo estoy aquí, tengo temor en mi país de que pueda ser afectado por alguna situación y entonces necesito que Estados Unidos me proteja, o que cualquier país al que llegue a solicitar asilo le proteja, pero realmente no es necesariamente así. De hecho, cuando una persona tiene cualquier tipo de problema en su país, podemos ver que muchas veces lo primero que hace es, si tiene una visa disponible, recurrir rápidamente, a veces hasta sin maleta, al aeropuerto y salir del país para pedir un asilo en el país al que llegue, basada en esa situación que le acaba de ocurrir. Vemos políticos, vemos empresarios, vemos personas de la vida pública que cuando sucede cualquier cosa, lo primero que las autoridades hacen antes de que esas personas salgan de sus países es ponerle una orden de una restricción de vuelo para que ellos no puedan abordar un vuelo, porque ya hay un proceso abierto dentro de su país. Pero el fin es que cualquier persona que esté dentro de los Estados Unidos y que no tenga ninguna de las garantías que le permiten, por ejemplo, la ciudadanía, o que le permite en muchos de los casos la residencia, así que no tenga definido un estatus migratorio, puede hacer su solicitud de asilo y puede solicitar que sea revisado su caso basada en lo que esa persona determina que es un miedo creíble, la razón por la que siente temor de volver a su país. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Tú puedes venir con una visa, puede suceder en tu familia cualquier evento que te afecte de manera directa, y entonces eso cree la obligación de que tú tengas que recluirte en el país en el que estás, en este caso en Estados Unidos, solicitar el asilo por esta situación. Entonces es sí muy afirmativa la pregunta y la respuesta, obviamente, de que si yo puedo solicitar asilo habiendo llegado a los Estados Unidos mediante una visa de paseo, mediante una visa de trabajo, mediante cualquier otro tipo de modalidad de visa de no inmigrante. Y este es un proceso de asilo que lo hemos explicado. Este es un proceso de asilo que se solicita directamente en el UCI, y hay un procedimiento que se sigue basado en este proceso de asilo. Primero haces la solicitud, en este caso una solicitud online, una solicitud virtual en la página del UCI. Te creas una cuenta en MyUCI y obviamente una vez luego creas tu cuenta, empiezas a vaciar dentro del formulario del I-589 toda la información necesaria para que el oficial que va a revisar tu caso pueda tener un contexto generalizado de todo lo que ha sido tu situación. Hay muchos tópicos que podemos darte sobre la base del llenado de este formulario, principalmente dentro de las preguntas que se te van a realizar, en donde se te pregunta cuál es tu situación, por qué tú tienes miedo de regresar a tu país, si has tenido problemas con la justicia, y te hacen una serie de preguntas que obviamente lo más recomendable es que quien te lo llene sea un experto en la materia, porque hay muchas preguntas de estas que en el contexto jurídico de la pregunta cualquiera puede sentir que en el contexto lógico de la misma cualquier respuesta puede ser
puede estar acorde con lo que se está diciendo, pero de manera jurídica existen muchísimas cláusulas, muchísimos artículos, muchísimas normas que son las que permiten que al momento de llenarte la solicitud se puedan acoger a beneficios y a convenciones judiciales que permiten que tú puedas tener un mejor desenvolvimiento cuando estés frente al oficial de asilo. Es decir, no es lo mismo cuando una persona que no tiene concepto del derecho hace un miedo creíble que cuando la persona que le hace el miedo creíble basándose en lo que esa persona está diciendo es un profesional de la materia. Esto puede parecer un poco enredado, pero es de lo que depende en muchas ocasiones una solicitud que sea efectiva. Y entonces una vez luego el UCIS recibe tu caso, empieza inmediatamente a contar un reloj que se llama el reloj de asilo. Ya te van a llamar del UCIS, vas a tomar los biométricos e inmediatamente vas a tener la oportunidad al cabo de 150 días de obtener un permiso de trabajo. Si no te han llamado antes, como es normal que no te llamen antes para tu entrevista de asilo, y a los 150 días vas a tener la oportunidad de solicitar, de llenar la forma para la solicitud del permiso del trabajo. Y obviamente a partir de los 180 días puedes en 2, 3, 4, 5, 6, antes tal vez de los 180 días, en el proceso del mes en el que hiciste la solicitud del permiso de trabajo, tener a mano tu permiso de trabajo y empezar a trabajar, y obviamente esperar a que el oficial de asilo te cite a las oficinas del UCI para que tú entonces comparezcas y puedas definitivamente relatarle al oficial de asilo cuál ha sido tu problema, tu situación, tu circunstancia, que después de tu haber llegado a los Estados Unidos te hacen temer regresar a tu país porque las condiciones en el momento en que llegaste cambiaron. Y esto obviamente no se hace por el simple hecho de hacerlo. A veces las personas piensan que por el hecho de que se va a hacer una solicitud de asilo afirmativo y el UCI es que lo va a recibir, ya eso nos genera todos los beneficios del mundo, porque no vamos a tener que estar frente a un juez, porque no vamos a tener que tener un abogado ahí que esté de manera permanente contrarrestando las cosas que el juez dice, que no vamos a tener un abogado que va a estar pellizcándonos para que no digamos o que tengamos cuidado con esa pregunta que el juez hizo para que no la respondamos de una manera que nos pueda delatar en cualquier tipo de situación o que choque con lo que nosotros pusimos en el miedo creíble que llenamos, ¿verdad? Cuando está, como se hace normalmente tanto en el proceso de solicitud de asilo afirmativo como en el proceso de solicitud de asilo defensivo. Y obviamente en el aspecto de estar frente a un oficial de inmigración tiene muchísimas aristas por donde cortar y hay que tener mucho cuidado, porque si es bien que el oficial de inmigración es mucho más sencillo o sensible al momento de realizar tu entrevista, también es bueno saber que el oficial va a tomar como punto de partida, primeramente, que crea lo que tú le estás diciendo, y segundo, o mezclado, puede ser al revés, que tú tengas las evidencias necesarias que puedan determinar que realmente tú aplicas para tener un beneficio de un asilo. Un oficial de asilo normalmente puede ser una persona muy divertida o puede ser una persona muy encarada. Al final del día, no importa cómo sea, lo importante es que tú no quieras llevar la entrevista al nivel en el que tú pensaste llevarla, sino que tú te sueltes con él y le digas toda la verdad dentro de su esquema de conversación. Si es una persona divertida, vas a trabajar con él, vas a hablar con él de una manera suelta, de una manera divertida, de una manera extremadamente respetuosa. Pero si es una persona muy agresiva, de estas personas que te preguntan miles de cosas y al final del día en su gesto tú sientes que esas personas no están teniendo empatía, como quiera sigues diciendo todo sobre la base de la verdad, presentando toda la documentación que avala que realmente tú eres elegible para poder tener este beneficio. Cuando haces una solicitud de asilo afirmativo no tienes por obligación, ni tampoco en el defensivo, que entregar todas las pruebas de inmediato, pero sí tienes que tenerlas a mano, porque el día que te vayas a reunir sea con el juez o días antes, o sea con el oficial de asilo, tienes que llevar todas esas documentaciones para tú presentar todo lo que te van a preguntar con pruebas. Si tú, por ejemplo, dices que en tu país tú tienes miedo a regresar porque la policía penetró a tu casa, amenazó a todo el mundo, tú necesitas tener
todas las evidencias que valen eso que tú estás diciendo, no es simplemente el hecho de decirlo. Y si no tienes las evidencias de eso, por lo menos tienes que estar pero tan convencida de que eso es real, o tan convencido de que eso es real, que el oficial de asilo lo pueda leer en tus ojos y pueda darse cuenta que realmente tú estás diciendo la verdad. Porque esas personas obviamente tienen ya muchísima experiencia en este campo y saben cuando las personas están inventando algo por ver cómo ganan más tiempo dentro de los Estados Unidos, y obviamente esto da una voz de alerta, sobre todo cuando hay tantos casos de asilo y tantas personas tratando de hacer fraude para conseguir este beneficio. Entonces, una vez luego tú terminas con el oficial de asilo, ya sea que te citen para 1 año, para 2 años, para 3 años, para 4 años, y el oficial de asilo determine una decisión sobre la base de si tu caso termina en UCI. Si tu caso termina en UCI es porque te han aprobado el asilo o porque en un momento desestimaron tu caso. Y si desestiman tu caso, hay 2 caminos: o pueden fácilmente desestimar tu caso y dejar todo ahí, o si ya tú acumulaste presencia ilegal dentro de los Estados Unidos, pueden desestimar tu caso, pueden negarte el asilo dentro del UCI, y entonces pueden mandarte a una corte y caes inmediatamente al mismo nivel de las personas que vinieron por la frontera o de las personas que vinieron obviamente por la vuelta. Y esto, cuando digo caer al mismo nivel, no digo que es un nivel más bajo ni un nivel más alto, porque la diferencia entre que te reciba un oficial de asilo y te reciba un juez, al final del día, en ambos casos va a primar la verdad, va a primar la realidad, va a primar que lo que tú digas realmente se compenetre con lo que ya habías llenado en tu miedo creíble, con lo que dijiste en la frontera, si fue por la frontera que viniste, o con lo que realmente tú puedes expresar y puedes demostrar de manera física o de manera escrita o de manera verbal frente a lo que va a ser esa prueba. Si el oficial de asilo, obviamente, como decíamos hace un segundo, te negó el asilo, entonces vas a presentarte frente a un juez, y aquí ya inicia un nuevo camino que puede ser un poco más largo. Porque el camino es corto cuando ya tú tienes una orden de deportación, y obviamente en el UCI no te van a poner una orden de deportación, sino que lo que van a hacer es que te van a mandar a que te veas con un juez y que sea una corte la que determine tu caso. Tiene que ser un caso muy extremo para que el UCI pueda considerar ponerte una orden de deportación. En el 99% de los casos, por no decir el 100%, lo que hace es que te mandan a una corte de inmigración, y en una corte de inmigración entonces es que se va a discutir tu caso, y aquí entonces vas a tener que llevar a un abogado, vas a tener que estar frente a un juez, vas a tener que hacer un asilo defensivo. Ese asilo defensivo vas a tener que motivarlo muy bien. Ya con el precedente de que lo perdiste en el UCI, tienes un porcentaje de probabilidad de que puedas tener problemas dentro de la corte. Hay muchos casos que se han perdido en UCI y se han ganado en corte, hay muchos casos que se han ganado en UCI, y al fin lo que sí se debe saber es que es posible que tú puedas hacer una solicitud de asilo, un asilo afirmativo, llegando a los Estados Unidos a través de una visa o a través de una forma legal. La diferencia, de hecho, entre la solicitud de asilo defensivo y la solicitud de asilo afirmativo es que la solicitud de asilo afirmativo es para aquellas personas que no tienen orden de deportación. ¿Y cuáles son las personas que no tienen orden de deportación? Todas aquellas personas que entraron, están en los Estados Unidos, pero no tienen ningún tipo de procedimiento en corte. Y eso, aunque parezca mentira, alcanza a todas aquellas personas que vinieron por el monte. Es decir, cuando la gente llega a México, hay unos que se entregan, hay otros que tratan de pasar hacia los Estados Unidos sin ser retenidos en ningún sitio. Y entonces, irónicamente, esas personas solicitan una orden, solicitan un asilo afirmativo, porque no tienen un problema con un juez, no tienen una corte pendiente. Esa gente no tiene ningún tipo de problema de que un juez lo esté esperando, porque ya sabe que esa persona solicitó un asilo, y entonces esa persona puede solicitar un asilo afirmativo. Eso obviamente es un tema bastante amplio, porque muchas personas al ver esto dicen: ok, pero nosotros vamos a solicitar un asilo afirmativo, porque este asilo afirmativo yo no voy a tener que estar frente a un juez. Bueno, pero como viniste por la vuelta, no te entregaste en ninguna parte, eso puede tener sus resultados si lo haces antes del año
Mucha gente también dice, bueno, pero es que nadie sabe en qué tiempo yo vine. Tal vez yo puedo decir que lo que tengo son 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, todos estos temas son temas que deben ser tratados por un profesional que te pueda asesorar de manera específica en cada uno de los puntos de tu procedimiento, porque lo más probable es que cuando tú quieras buscar asesoría, sea para el asilo defensivo o por el asilo afirmativo, tú necesites entender que tenías que hacer tu solicitud en el año. Es decir, cuando llegaste aquí tenías 365 días para hacer tu solicitud. Vamos a suponer que existe una persona, en el caso de la solicitud del asilo defensivo, que vino pero no hizo su solicitud durante el proceso del año, ya hay un año y pico. Entonces esa persona tiene que ir frente a este juez, y aparte de demostrarle que realmente tiene temor de regresar a su país, tiene también que demostrarle una evidencia bien fuerte que establezca la razón por la que no hizo su solicitud de asilo durante el año, y entonces su caso se va poniendo un poco más difícil, y por eso se hace necesario que este caso sea tratado por una persona que realmente tenga conocimientos del área y que le pueda conducir por el camino más correcto, porque en el caso, por ejemplo, de la solicitud de asilo defensivo, lo más normal es que si una persona se pasó del año, no asistió a la corte, le salió huyendo a la corte o no le dio mente a la corte, se pasó el año, y el día de corte, después de haberse pasado el año, el juez llama a la persona y la persona no pasa, lo más probable es que esa persona pueda se le pueda poner en el sistema una orden de deportación. Y en muchos de los casos una orden de deportación expedita. Y entonces esta orden de deportación normalmente se llama una orden de deportación o de una orden de remoción, término un poquito más bonito. Es decir, es lo mismo, una orden de deportación, pero tiene distinto nombre: orden de remoción, orden de deportación, orden de expulsión. Pero el fin es que muchas veces cuando el juez pone esto, las personas dicen, wow, pero ya aquí se acabó mi caso. Y entonces ahí entra nuevamente un profesional que puede hacerte una moción, haciendo la solicitud al juez de que pueda reconsiderar la oportunidad de abrir tu caso basado en todas las pruebas que tú le vas a presentar, y que fue por negligencia de una de las partes. En este caso, a veces muchas personas vienen a los Estados Unidos, contratan los servicios de alguien, esa persona le queda mal, y si usted tiene todos los documentos necesarios que establezcan que realmente su problema surgió porque la persona que le estaba trabajando el proceso no actuó de manera idónea, entonces eso también puede provocar, si hay una buena elaboración del documento, que el juez pueda reconsiderar aceptar su moción y abrir nuevamente el caso, para que usted entonces vaya y discuta y le diga así: mira, ya yo te abrí el caso, ya yo te quiero escuchar porque no viniste la primera vez, ya me convenciste de escucharte, dime qué es lo que tú me quieres decir. Y entonces, para todos esos temas, luego de que ya se tiene el precedente de haber pasado la fecha, es necesario que la persona tenga los argumentos necesarios. Muy importante establecer que el asilo defensivo es el asilo que te ponen en la frontera una orden de deportación inmediatamente. Ese es el asilo defensivo, y que el asilo afirmativo lo puede presentar cualquier persona que, no teniendo un estatus migratorio, siente que necesita una protección dentro de los Estados Unidos para escapar de cualquier situación que se está presentando en su país, y que esto le puede afectar de una manera o de la otra si esa persona tiene por obligación que regresar a su país. Y obviamente muchas personas, aún con estatus, tienen que hacer una solicitud, porque a veces las autoridades, y esto es un tema mucho más amplio en el ámbito del derecho, este tema se expande bastante, porque hay personas que, aún teniendo un estatus, pueden ser requeridos para que testifique o para que dentro de la República Dominicana sean conducidos por alguna situación. Esto pasa mucho con periodistas. Conocemos periodistas que, ejerciendo aquí, siendo ciudadanos de los Estados Unidos, han ido a su casa porque hay querellas puestas en República Dominicana o en cualquier otro país, y solicita la presencia de esa persona para asistir a un tribunal. Entonces hay muchos procedimientos que obviamente no tienen ni siquiera que ser el asilo, pero que aplican para este tipo de personas, porque usted no está exento de que en un momento determinado tenga la necesidad de comparecer ante su país, y muchas veces puede ser para testificar en procesos que realmente son que tienen validez, o que simplemente lo quieren ver allá para darle para abajo porque
usted emitió conceptos y preceptos que no tenían nada que ver con el buen vivir de las personas a las que está afectando. Así es que siga este canal, obviamente active todas las notificaciones, dele a la campanita para que le lleguen absolutamente todas, denle un like bien dado, suscríbase al canal y obviamente no se pierda ninguno de estos contenidos que de verdad que tienen un enriquecimiento pero muy bueno para todas aquellas personas que están en estos tipos de procesos y aquellos que se quieren meter. Señores, la gente que viene de sus países debería contratar los servicios de alguien antes de salir de su país. Es más fácil desde el principio. Mira, ¿qué es lo que yo debo hacer? Te dieron 2 tabanas, trae toda la documentación de lo que te hicieron, porque si hay pruebas realmente se hace muy difícil que tú no te ganes dentro de los Estados Unidos por lo menos tus 10 años. Así es que hasta la próxima.